Hola a todos de nuevo. En esta clase vamos a ver una extensión más de lo que vimos en la clase anterior sobre las series. Vamos a ver cómo se manipulan, cómo se utilizan y vamos a ver, bueno, centrémonos en el tema de series. Ya vimos que para agregar una serie es dándole doble clic al gráfico o clic contrario editar gráfico. Y aquí en series seleccionamos Add. Vamos a utilizar el mismo gráfico que utilizamos en la ocasión pasada, pero miremos que esto es la galería de series. Tenemos una amplia galería de series dentro de los T-Chart o de Estima Software. Entonces podemos ver aquí que tenemos series horizontales, burbujas, todos los que ya hemos visto como ejemplo en las anteriores clases. También tenemos que aquí hay unas eh, propiedades por defecto donde podemos ver, por ejemplo, los distintos temas. Si queremos que los gráficos se muestren de una vez en 3D o los queremos en 2D, entonces digámosle que en 3D. Y los diferentes temas que hay, por ejemplo, si lo queremos para MacOS, si los queremos con este tema que se llama Modern o el estilo T-Chart, Excel. Bueno, ahí están los diferentes temas dependiendo de lo que utilicemos en nuestra aplicación como tal. Por ejemplo, este es los gráficos especiales para iOS. Estos son los temas que ya vienen predefinidos en T-Chart. Esto es pues muy interesante. A mí estos de Opera, los que ya vienen por defecto, me parecen que están bien. Voy a utilizar esto. Pero también tenemos que en la parte superior, en esta versión Pro, ahí existen los gráficos Extended, que ya son gráficos más para otro tipo de negocios, no solamente el comercial, el estándar, sino que son estos Extend, que son los que vimos en el ejemplo, organizacionales. Bueno, aquí tenemos todos. Tenemos estos gráficos 3D que son tan bonitos, donde podemos hacer, por ejemplo, este Waterflow o Waterfall, que nos muestra como la intensidad de los datos. Bueno, aquí hay otros, están los gráficos financieros, todos los que ya hemos visto en los ejemplos, en el ejemplo de los capítulos anteriores. Por ejemplo, por ejemplo, este de error, que son para gráficos estadísticos. No sé si ustedes han visto que siempre en las estadísticas hay un margen de error. Entonces aquí marca cuál es el margen de error de estos datos. Incluso para ese tipo de industria tienen gráficos los de T-Chart, los gráficos de mapas, los que veíamos también hace un rato. Sin embargo, no todos estos vienen en la versión gratuita que ya viene instalada con Delphi. Los Gauss, de los que hablamos en las clases anteriores, y vienen las funciones que de todas estas funciones, la que viene con el gratuito es las funciones estándar para hacer conteos, divisiones, bueno, en fin. Bueno, vamos a ver las series. Vamos a seleccionar aquí las series. Vamos a darle aquí que queremos verlas en 3D. Y vamos a seleccionar el Pie. Le damos OK. Y como en la clase pasada vimos que nos colocó unos datos de prueba para ir viendo cómo queda el gráfico. Está bien. Esto, si nos equivocamos de gráfico, no necesitamos eliminar y volver, sino que podemos cambiarlo aquí. Y vemos que cambia el gráfico como tal de una vez en tiempo de diseño. Bueno, una vez tenemos aquí el gráfico, podemos darle o doble clic aquí o darle editar a esta opción. Entonces doble clic aquí o editar. Si le damos editar, eh, vamos a ver que nos muestra unas opciones propias de, del gráfico que tenemos en este momento seleccionado. Por ejemplo, multipies deshabilitado.
O por ejemplo, podemos decirle este Dark 3D, para que no nos muestre aquí oscuro el 3D, o sí. Y debemos ponerle mucho cuidado a esta parte, porque cada gráfico, o cada serie, o sí, cada gráfico, tiene opciones distintas aquí. No son las mismas opciones para el Pi que para el gráfico de barras. Es por eso que en el ejemplo que veíamos anteriormente, aquí en el gráfico de barras, podíamos ver que tiene aquí apilamientos, pero por ejemplo el Pi no tiene apilamientos, tiene otro tipo de cosas como el explode o rotación. Eso lo podemos manipular por aquí, donde le podemos decir cuál es el explode o la rotación como tal, dependiendo del ángulo. Entonces estas opciones las tiene es el gráfico de Pi, ¿ok? Eso aplican en el gráfico de Pi, no aplica en todos como tal. Si nosotros vemos acá, cambiamos este series, le ponemos barras y vamos aquí a editar, vemos que cambiaron las opciones ya. Aquí no hay lo de la rotación y esto, sino que hay otras opciones. Por ejemplo, yo quiero estos colores para las barras, o quiero un color para distinto para cada una de las barras como tal. Y ahora ya tenemos la opción stack, que es la de apilamiento, y podemos ver que como en el ejemplo, podemos seleccionar el apilamiento que deseamos o el que necesitamos realmente para este caso. También tenemos los diferentes estilos, como los que veíamos también en el ejemplo. Todas estas opciones las podemos manipular aquí, y simplemente eh, al ejecutar el programa nos va a funcionar, nos va a mostrar de esta manera la información. Todas estas cosas que están en la pestaña Format son propias de el gráfico que seleccionamos, ¿ok? Bueno, entonces miremos por ejemplo este de barras. Ya vimos que tiene esto, el tamaño, podemos manipular el tamaño en la profundidad como tal de la barra, el ancho y dónde queremos ver dónde queremos que se ubique la información. Bueno, aquí podemos manipular también incluso hasta las líneas. Si queremos que tenga líneas en cada uno de los puntos de marcaje de los ejes. Si queremos que sean líneas más transparentes, que tanto. Y todo esto lo podemos ir manipulando de cierta manera. Entonces, ya. Aquí vemos, por ejemplo, la sombra. Y si la queremos más transparente o no, dependiendo de nuestra necesidad de diseño, ¿no? Esto es lo que podemos hacer con este gráfico de barras. Si tenemos otro tipo de gráficos, pues tendremos otro tipo de opciones. Incluso podemos tener varias series con diferentes gráficos en el mismo chart, como pueden ver. Entonces, por ejemplo, este chart también lo puedo volver transparente para que se vean los dos. No sé, dado el caso que se necesite algo así medio loco. Pero bueno, veamos, no solamente están estas opciones, sino que cómo manipulamos, por ejemplo, los datos. Esta parte de los gráficos, si ustedes quieren, me pueden escribir y podemos hacer una clase especial donde veamos la opción de cada gráfico como tal, si lo quieren así.
Sin embargo, vamos a la parte más importante o que vengo a mostrar, es la parte de, por ejemplo, las leyendas, estos otros que son las configuraciones generales como tal de la serie. Entonces, estas configuraciones, si creamos otro gráfico acá de nuevo, podemos ver que la parte general de ambos gráficos sí se parecen, sí son las mismas opciones, mientras que la parte de formato, como decíamos, puede cambiar, puede variar de una gráfica a otra, todo lo que es esta parte de formato. La parte general sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a eliminar esto y vamos a trabajar con el gráfico de barras para poder dar a entender lo que quiero mostrar. Entonces, la parte general tiene que, por ejemplo, podemos manipular el cursor, como queremos que se vea el cursor en tiempo de ejecución, cuando pase por el gráfico, una cruz o por defecto. Estas son cosas generales, cosas sencillas. Por ejemplo, cuando los datos tienen porcentaje, cuando son valores, cómo se debe ver el formato, lo podemos manipular aquí. Y bueno, en sí, todo este tipo de cosas. La leyenda, si queremos ocultarla, la leyenda, o queremos mostrarla, también nos muestra acá una parte donde, aquí en general, leyenda donde estamos, que es texto. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, yo quiero esta leyenda que sería cantidad, ¿sí? En este momento no lo va a mostrar porque solo tenemos una serie, entonces él no nos muestra la cantidad. Aquí debería decir cantidad en la serie como tal. Ahorita que veamos cómo vamos a agregar otra serie, vamos a ver el efecto como tal. Entonces, aquí están, por ejemplo, las marcas que sería cómo quiero ver esta información realmente. Yo quiero ver, por ejemplo, el porcentaje del total. Entonces, yo no quiero ver el valor, por ejemplo, 1100, sino que quiero ver el porcentaje. Entonces, no tengo que calcular el porcentaje, sino que aquí en las marcas puedo obtener todas estas fórmulas que ya vienen preestablecidas para utilizarlas. No necesito, digamos, traer eso del query ni nada por el estilo, sino que aquí lo puedo hacer. Por ejemplo, quiero ver el label, que sería, por ejemplo, si aquí tengo más datos con títulos, entonces sería ventas de Pepito Pérez, tal. Entonces mostraría aquí Pepito Pérez, Margarita, no sé qué. Bueno, aquí el label y el porcentaje son las dos cosas. O quiero ver aquí la leyenda. Cuando tengamos más serie, vamos a entender esta parte. O el valor en el eje X o su posición. Su posición en el índice. ¿Cuál es el más pequeño, el más grande? Y así, este es el más en el índice como tal. En cuanto a posición, perdón. Y, y así como tal, o sea, ya tenemos ahí varias fórmulas que podemos aprovechar y que no tenemos que matarnos haciendo de pronto una, unas fórmulas para esto cuando ya existen. ¿Ok? Tenemos también acá donde podemos alinear el texto. Si ven aquí, por ejemplo, 1350 alineado a la izquierda o alineado al centro, que sería como lo mejor. El ángulo como tal, que es de la marca, ¿no? Estamos hablando aquí en la pestaña de marca, que es estas marcas. Y por ejemplo, en el caso que sean marcas muy largas como nombres de personas que pueden ser muy largos, entonces podemos utilizar multilínea y esto haría que salte y haga varias líneas en lugar de hacer
una marca larga, entonces haría varias líneas. Podemos hacer que la fuente de la marca tenga el mismo color que la serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta serie es azul, entonces ya tenemos aquí la marca. Me parece que queda mucho más bonito de esa manera. Y bueno, esos son como los esas características en cuanto a las marcas. También podemos tener aquí este tipo de adornos como flechitas o flechas sólidas. Cambiarle también el tamaño, el borde de la flecha como tal, si es visible o no. Si la ponemos transparente. Bueno, y todas estas formas, todas estas configuraciones están disponibles para todos los tipos de gráficos. Por ejemplo, si el puntero lo queremos en 3D, en fin, eh, el formato como tal de la marca, la fuente que queremos, si la queremos transparente, si queremos sombra en la marca, todo este tipo de información o de opciones que podemos manipular. Mm, También tenemos el símbolo de la leyenda. Entonces aquí tenemos esta leyenda. Nos marca con el símbolo que hay en la leyenda. Entonces ahí está. O si lo queremos transparente hasta cierto punto nomás. O no. Entonces ahí podemos manipular también este símbolo. Entonces como pueden ver, la parte de series tiene muchísimas configuraciones y podemos hacer muchas cosas con ella. Y ni siquiera hemos ejecutado nada de código todavía. Ahorita vamos a ejecutar un poquito de código que también es divertido. Pero entonces una parte importante es el data source. ¿De dónde salen los datos? En este caso yo lo tengo configurado como datos manuales. Pero estos datos son datos random eh, que vienen ya de fábrica. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir Pepe Pérez. Y vemos que aquí ya salen datos en la leyenda, van saliendo. Margarita M, por ejemplo. E incluso se van ajustando. Entonces, estos datos manuales los podemos utilizar desde aquí. Podemos también traer los datos desde una función o datos random o aleatorios. Si ponemos datos aleatorios, le podemos decir cuántos queremos y él muestra datos aleatorios. Y bueno, esta es una forma de llenar datos. Por ahora la queremos manual para este, para este ejercicio. Colocamos solo 6 y coloquemos esto manual. Ok, eso es lo que queremos por ahora. Pero entonces coloquemos acá, por ejemplo, eh, información de nombres al azar. Se me ocurre este nombre, eh, otro nombre, colocamos aquí varios. Ok, aquí tenemos que estas son las ventas de Carlos, Leonor, Ángela y todos ellos. Entonces aquí tenemos estos datos, ¿ok? Entonces, bueno, esto es un error ahí extraño, bueno. Estas son la información que sale. Sin embargo, también podemos, digamos, tener, eh, digamos, estos son los datos de ventas, pero queremos también los datos de ventas en cuanto a cantidades. Entonces podemos agregar otra serie, puede ser del mismo tipo, y aquí tenemos los otros datos que sería cuanto a valores. Entonces podemos editar y ahora sí vamos aquí a general
leyendas y colocamos aquí valores. En cuanto a cantidades, vendimos bastante. Y en cuanto a valores, tenemos otra información donde, por ejemplo, Carlos dio esto, Leonor, Ángela, Diego, Julio y Javi. Esta información pues la estamos llenando aquí en manual y podemos ver que nos queda aquí en este lugar de esta manera. Entonces así ya va teniendo sentido, por ejemplo, que uno quiera ya no tener diferentes colores para cada uno, sino un color para las cantidades y otro color para los valores. Entonces esta es una forma de encontrar los datos, de colocar los datos de series. Entonces para eso uno puede agregar estos tipos de series. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo quiero tener estos datos por código? También es bastante sencillo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero poner aquí un layout. Quiero poner un layout y aquí voy a colocar un botón donde con este botón voy a llenar la información. Entonces, supongamos que esta información la traigo calculada de alguna parte o algo y no la tengo todavía en la base de datos, sino que la estoy procesando en tiempo de ejecución. Entonces, no sé, esta cosa que me va a servir para poblar los datos. Entonces coloquemos por acá, aquí add item. ¿Sí? Y esta es una información, esto puede correr como ya lo hemos mencionado en Android, en iOS, donde sea. Entonces, por ejemplo, yo quiero que estas series tengan ciertos valores en tiempo de ejecución. Entonces, supongamos que yo quiero también decirle aquí series.clear, que sería la serie de cantidades. Puedo decirle series.clear y agregar valores. Entonces, series.add y le digo que yo quiero esto en 112 y que el label diga Marta, por ejemplo. Y que además quiero un color, porque esta opción nos permite colocar un color si queremos. Si no, pues él elige el color que creo que es el azul. Entonces podemos decirle alpha color rec y decirle que a Marta la voy a poner con rojo. O si quiero que dependa de alguna condición, también lo puedo hacer, ¿no? Quiero también que tenga un valor, por ejemplo, 280, que vendió 280. Esta es Ángela. Y quiero otro tipo de color. O también quiero 520. Y esta es Berta, por ejemplo. Entonces, si yo quiero este tipo de información así, noten que estoy manipulando solamente la serie 1. También lo puedo hacer con la serie 2, como quiera. Entonces, vemos que al presionar este botón, ya obtuvimos los datos que colocamos aquí de forma en tiempo de ejecución. Bastante sencillo y con los colores que queríamos. Si no seleccionamos ningún color, pues entonces miremos a ver cómo queda. Debería quedar el color que elegimos. Vamos a ver. Entonces esto me cambia los valores y queda el color que elegimos allá en la serie para las cantidades. Entonces todo esto lo podemos manipular también por acá. Entonces como pueden ver es bastante sencillo utilizar series en los gráficos de T-Chart. Entonces espero les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.